Juan en su primera carta dice que si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad de Dios, Él escucha. Él escucha. Entonces vamos a confiar en que Dios tiene el control. Cuando un país acepta como bueno todo aquello que va en contra de las enseñanzas bíblicas, simplemente está evidenciando su realidad y tiene algunas características. 3, por ejemplo. La primera de ellas, inmoralidad. Y es algo que está pasando en nuestro país y en todos los lugares y en todos los niveles. Un deseo de la gente de indulgencia y libertinaje sexual que va en contra de los principios bíblicos. Número 2, avaricia. Las personas harán todo lo que esté a su alcance, todo lo necesario para adquirir riquezas, incluyendo robo, engaño, asesinato y mentira. Número 3, orgullo. Una característica del hombre actual: no necesito de Dios, yo puedo solo. Vamos a elegir un presidente y el pueblo de México, echándole ganas, va a salir adelante. Y Dios se ríe de nosotros. 3 características que dan evidencia del corazón de un país: la inmoralidad, la avaricia y el orgullo. Yo estoy convencido que gracias por la misericordia de Dios vivimos en un país en verdad muy, muy bendecido, pero estamos pasando por momentos muy peligrosos. Y no me refiero tanto a las elecciones, me refiero tanto al modo de vivir de la humanidad, de cada ciudadano, de cómo estamos aferrados a vivir en inmoralidad, en avaricia y en orgullo. Una posición muy peligrosa en estos tiempos. Sin embargo, hay muchos que ignoran esta gran verdad. Otros más la saben, pero como que la quieren hacer a un lado, no quieren darse a entender de esta situación que está imperando en nuestro país. Estamos viviendo situaciones difíciles. Y escucha esto, mi amado hermano: si nosotros como iglesia no corregimos el rumbo por el cual vamos, las consecuencias van a ser aún peores. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, yo se los leo, no lo busquen, capítulo 6, verso 7, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, ¿qué dice? Hermanos, estamos cegando lo que nuestros antecesores han hecho con este país. Estamos cegando lo que muchos, llamándose cristianos, influyeron para que las iglesias no fueran lo que Dios ha concebido en su corazón. Dios nos hace un llamado como iglesia, un llamado para que nos pongamos a cuentas con Él. No podemos seguir igual como iglesia, no podemos seguir igual en lo individual, no podemos seguir igual como familias. Tiene que haber un cambio radical, al menos en esta primera iglesia de Torreón. Tristemente, como cristianos, hemos aceptado estilos de vida que ofenden al Señor. Estas semanas pasadas ustedes se enteraron, en varias partes de la República, las famosas marchas del orgullo gay. Y México dice: ¿cuál es el problema? Debe de haber diversidad. Simplemente el espectáculo que presentan estas personas es denigrante y ofensivo para la gente. Pero nosotros como cristianos decimos: no hay problema. ¿Cuál es el problema? Debemos de ser respetuosos de la idea que cada uno tiene. Sí, somos respetuosos,
pero cuando va en contra de lo que dice la palabra de Dios, no podemos aceptarlo. Y su iglesia, la iglesia del Señor, tal parece que está dormida. Yo he predicado mucho acerca de esto. Y una vez se los dije, luego me siento como el profeta en el desierto, como que no hay eco, como que no cae la palabra. Pero eso no me preocupa porque el tiempo no es mío, es de Dios. Pero tal parece que a la iglesia no le interesa esto, como que está dormida, o como que está tan ocupada en sus rituales, o en un activismo que siempre ha sido estéril y seguirá siendo estéril por los siglos. Dios no quiere que estemos activos, Dios quiere que obedezcamos, Dios quiere que vivamos vidas transformadas. Seguimos con religiosidades y tradiciones, y la iglesia no se da cuenta. Por eso en este hermosísimo pasaje que leímos del segundo libro de Crónicas, capítulo 7, realmente yo digo que es un golpe bajo para muchos de nosotros, empezando por el que habla, donde Dios dice, tenemos que hacer cambios, tenemos que hacer algo diferente a lo que hemos venido haciendo por muchos años. Y me gusta cuál es la actitud de Salomón. La primera de ellas, cuando el Señor le dice, ¿qué quieres que yo te dé? Salomón pidió solamente una cosa, sabiduría, y Dios lo bendijo. Importantísimo que nosotros pidamos en primer lugar sabiduría. Pero también él hace una petición muy especial delante de Dios. Y yo quiero que vayamos al capítulo anterior de donde estamos, al capítulo número 6, y leamos por favor de los versículos del 19 al 21. ¿Cuál fue la petición que hizo Salomón? ¿Era sabio? Yo digo, al haber dicho esto, sí es sabio. Aunque después, ¿verdad? La triste historia de Salomón, ¿cómo termina? Al grado que se dividió el pueblo. Pero en ese momento tenía temor de Dios Salomón, e hizo una petición muy sabia. Lean conmigo por favor a partir del verso 19, 20 y 21. Todos juntos dice, mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová, Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Ojo, que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Asimismo, que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hicieren oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Una hermosísima petición de parte de Salomón. ¿Cómo termina el versículo 21? Las últimas tres palabras. ¿Qué dice? Que oigas y perdones. Híjole. Por eso les decía hace un momento, tenemos que ponernos a cuentas con Dios. No podemos seguir viviendo de la misma manera. Dios contestó, y lo contestó de una manera bien precisa y bien clara. 3 condiciones para poder alcanzar su perdón. Lo primero que debemos notar en este pasaje, y sobre todo en el versículo número 4, debemos de darnos cuenta de a quién le está hablando Dios. ¿A quién le está hablando? Al pueblo. Al pueblo. ¿A cuál pueblo? Al pueblo de Dios. ¿Usted es del pueblo de Dios? ¿O todavía está en esa lucha? ¿Seré del pueblo de Dios? ¿O estoy aquí, mejor estoy a la expectativa? No quiero involucrarme, pastor, pero no. O es o no es. Es muy clara la palabra de Dios. O somos cristianos, porque déjenme decirles, y una vez sí se los comenté. Muchas veces decimos, bueno, no es cristiano, pero es simpatizante. Y siempre he dicho que el infierno está lleno de simpáticos.
Dios no tiene simpatizantes. O eres o no eres. Y Dios aquí está hablando a su pueblo. ¿Cómo sabemos que es a su pueblo? Verso 14, vámonos al 7:14, por favor. ¿Cómo inicia? Hasta la coma. ¿Qué dice? Si se humillare, ¿quién? Mi pueblo. Todos los que aquí estamos somos el pueblo de Dios. ¿Por qué somos su pueblo? Porque Él nos compró. Así de sencillo. Y nosotros hicimos una decisión y creímos en el nombre de Jesús como el Hijo de Dios. Él nos adquirió, Él nos compró. Y si tiene duda, luego yo me la paso leyendo y ustedes nada más escuchando. A ver, abran sus Biblias otra vez. Vámonos por favor a la primera carta de Pedro. Rapidísimo, mis hermanos, porque tenemos muchas cosas que hablar en esta mañana. Primera carta de Pedro, capítulo 2. Y vamos a leer los versos 9 y 10. ¿Ya lo tiene? ¿Sí? ¿Todavía oigo ahí hojitas que se están moviendo? Muy bien, todos juntos. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y luego, ¿qué dice? Pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero luego dice: vosotros, que en otro tiempo, ¿qué dice? No erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo, ¿qué dice? Pero ahora, qué hermoso, amén, yo también digo. Alcanzamos misericordia, somos el pueblo de Dios. El domingo pasado, ¿verdad? Cantamos, nos dirigió nuestro hermano Pepe y el grupo de alabanza con Somos el pueblo de Dios. Y yo veo que ustedes lo cantan con mucha alegría, con mucho ánimo, pero nos comportamos como el pueblo de Dios. Es una tristeza lo que está pasando con los mexicanos allá en Rusia. Ya nos conocen cómo somos. Y es una verdadera vergüenza. ¿Ya supieron? Fueron los mexicanos. ¿Quiénes gritaron? Los mexicanos. Luego nos identifican. Al pueblo de Dios, ¿con qué nos identifican? ¿Cómo nos conocen? Porque nos reunimos los domingos, mucha gente se reúne los domingos. Porque cantamos, mucha gente canta. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios tiene que ser diferente. Fuimos llamados a ser diferentes por la gracia de Dios. Entonces ahora somos su pueblo. Lo que significa que esta demanda de parte de Dios, ¿para quién es? ¿Para quién? ¿Para quién es? ¿Para quién es? ¿Para quién es? Para mí. Porque nos cubrimos muchas veces nosotros. No, es para ti. Y es para mí. Porque pertenecemos ahora al pueblo de Dios. Quizá alguien diga en esta hora, ¿verdad? ¡Ay, lástima que no vino el hermano o la hermana! Esta predicación era para él. No. Esta predicación es para ti. Y yo sé que Dios tiene algo que decirte bien claro y que tenemos que obedecer. Dios habla a su pueblo y tú y yo somos su pueblo. Y lo primero que Dios exige en esta porción bíblica es humillación. Ojo con esto. Dios no está demandando que la humanidad se quebrante. Dios no está pidiendo que el mundo doble rodillas. ¿A quién se lo está pidiendo? A nosotros, a mí. Él no le está hablando al mundo. Le está hablando a su pueblo, a este pueblo que costó sangre. A nosotros nos está hablando y está diciendo en primer lugar que nos humillemos, un quebrantamiento. Y cuando fui a ver qué significaba esta palabra quebrantar o quebrantamiento, me fascinó. ¿Saben qué significa? Fractura. ¿Qué significa esto? Que cuando venimos con Dios debemos de venir con un corazón fracturado.
hecho pedazos, porque lo ofendí, porque hice lo incorrecto delante de Él. Un corazón, otra palabra dice, afligido. Todos hemos pasado por aflicciones. Simplemente, ¿verdad? Cuando el Señor llama a algún miembro de nuestra familia a su presencia, ¿hay aflicción? En algunos más grande o más desesperada. En otros no tanto, porque sabemos. No decimos como los inconversos, donde esté papá. No, sabemos dónde está papá. Pero tenemos aflicción. El pecado debe de afligirnos de tal manera, dice que el arrepentimiento debe ser tan grande como lo fue el pecado. Y aquí el Señor está demandando un quebrantamiento de su pueblo, no del mundo, porque el mundo no le conoce. Como David declara en el Salmo número 51, él se presenta con un corazón fracturado y con una gran aflicción. Ahí en el verso 4, ¿verdad? Cuando dice, contra ti he pecado, y agrega, y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Cómo estaba el corazón? En un principio, ¿cómo estaba el corazón de David antes de que llegara Natán? Quizá como tú y como yo, nadie se enteró de este pecado. Gracias, Señor, que nos cubriste, que no fui descubierto por nadie. Y Dios desde el cielo dice, ¿seguro? ¿Por nadie? Entonces él estaba muy contento, hasta que llega Natán y le platica esa hermosísima historia de aquel que solamente tenía una oveja. ¿Cómo se sintió? El más miserable de todos, al grado que después de escuchar la historia, él dice, ¿quién es ese desgraciado? ¿Quién es ese miserable? Tenemos que hacer justicia. Y Natán voltea y le dice, eres tú. Dios quiere un quebrantamiento de su pueblo. Dios quiere que vayamos con un corazón fracturado delante de Él, porque todos hemos pecado delante de Dios, todos, tanto en lo personal como familias, y también hemos pecado como iglesia. Hemos ofendido a Dios, así que nadie de los que estamos aquí, absolutamente nadie, puede decir, yo no, pastor. Yo llevo una vida recta, pago mis impuestos, no me meto con nadie, soy puntual en mi trabajo. No. Todos. Hay tantos versículos que hablan acerca de esto, pero les voy a mencionar uno nada más. Eclesiastés 7:20, yo se los leo. Dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No lo hay. Todos. Es más, cuando Pablo escribe a los romanos dice, por cuanto todos pecaron. ¿Y qué dice? Estamos destituidos. No dice algunos, dice todos. No dice el pastor, no dice los diáconos, no dice el liderazgo, dice todos. Así que yo creo que tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Dios promete que va a escucharnos desde los cielos, es su promesa, y Él está dispuesto a no solamente escuchar, sino a perdonar. Qué gran diferencia hay con aquellos, y lo decimos con todo respeto, que entran a ciertos templos y se inclinan ante un pedazo de barro o ante un pedazo de madera. ¿Los escuchan? ¿Los perdonan? Mucho menos. Nuestro Dios escucha y nuestro Dios perdona. Ahora, déjenme decirles que todos pecamos, desde el Papa hasta el monaguillo, desde el pastor hasta el que abre la puerta. Todos. Entonces, cuando el Señor dice, sí, mi pueblo se humillará, es un sí condicional. Está diciendo, sí se humilla. ¿Qué es humillarse? Humillarse es postrarse, es inclinarse. Estamos renunciando a todo orgullo
Estoy renunciando a toda altivez. Y luego veo, hermanos, que parece, ¿verdad?, que el suelo no los merece. Caminan con tanta altivez, casi sintiéndose la cuarta persona de la Trinidad. Humillarse es postrarse delante de Dios, pero sobre todo postrar nuestro corazón. Humillarse es renunciar a toda prepotencia. El verdadero cristiano debe de vivir todos los días de su vida humillado delante de Dios. Es un reconocimiento simplemente de lo que Él es, pero también un reconocimiento de lo que yo soy. Y hay una diferencia abismal, enorme. Jamás me voy a comparar con mi Dios. Él es el Rey de Reyes. Y Pablo dice: miserable de mí. Tenemos que reconocer. Eso es humillarse. Y Dios dice: yo perdonaré sus pecados. ¿De quién? De su pueblo. Pero también dice: sobre el cual mi nombre es invocado. Desde que empezamos el culto, nada más hemos invocado un solo nombre. ¿El de quién? El de Dios. Aquí no invocamos a nadie más. Es una tristeza, ¿verdad?, que ahora en muchas congregaciones aman más a su pastor que a Dios. Y yo recuerdo que hace muchos años mi esposita y yo llegamos a una congregación muy grande y nos hablaban maravillas de su pastor. Y es que el pastor hace eso, y es que el pastor hace lo otro, y es que el pastor dice eso. Y le dijimos: ustedes recitan el Nuevo 23. ¿Y cuál es ese? No voy a decir el nombre del pastor, obviamente, ¿verdad? Mi pastor es fulano y todo me faltará. ¿El nombre de quién estamos invocando aquí? El Dios que merece toda la honra y toda la gloria. Si mi pueblo que lleva mi nombre, llevamos el nombre de Dios, su nombre está puesto sobre nosotros. Tenemos la gran responsabilidad de llevar su nombre. Yo recuerdo, ¿verdad?, ahora que ganó el equipo Santos, bueno, hasta yo me puse la playera. Y yo veía a los hermanos y andaban en la plaza y levantando las manos con orgullo. Yo le voy al campeón. Sí, pero yo le voy al campeón de todos los campeones, que es Jesucristo. Y tengo que dar evidencias que a Él es al que debo de exaltar, no al pastor, no al liderazgo, a ninguna otra persona. El domingo pasado hablábamos de esto. Qué tristeza me da y me dio que muchos en el Face defendían a su candidato a capa y espada, y había agresiones de unos a otros. Y lo que me da más tristeza es que a unos, por decirlo de alguna manera, líderes cristianos, ponían también ahí sus cosas. Yo soy enemigo de subir algo si en primer lugar no honra el nombre de Dios. Y se peleaban. Y es que y es que es aquel. Y dije: hermano, yo no sé cómo vas a sentirte mañana que te enteres que México fue descalificado y que tu candidato no llegó. Se te acabó el mundo. ¿Ahora qué va a hacer con mi vida? Mi vida no depende de una actividad deportiva ni de un partido político. Mi vida le pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso tenemos una gran responsabilidad al tomar el nombre del Señor. No necesitamos ponernos una playera con un versículo bíblico. No. Es una gran responsabilidad llevar el nombre del Señor. No podemos ponernos una gorra con el pescadito aquí. Y una vez les decía, ¿verdad?, que algunos en sus coches traen un pescado atrás. Pero yo no sé si son cristianos o venden pescado en la central de mariscos. No lo sé. La mejor evidencia es nuestra vida. Ahora, déjenme decirles algo, y esto es bien cierto. ¿Por qué no hay cambios en la iglesia? No se quejen de cómo está nuestro país.
Siempre he dicho que mucha responsabilidad la tenemos tú y yo, por la forma en que vivimos, porque no damos evidencias de un cambio que solo el Espíritu Santo puede hacer. El segundo sí. ¿Cuál fue el primero? Si mi pueblo se humillare. El segundo, si oraren y buscaren mi rostro. Con gran tristeza les voy a comentar esto. Tal parece que a esta iglesia no le gusta orar. Y se los digo en serio. Y me duele como su pastor. Nos pesa. Nos duele. No queremos relacionarnos con Dios. No nos gusta buscar el rostro de Dios. De una o de otra manera hemos implementado algunas actividades para que vengamos como iglesia y busquemos el rostro de Dios. Primero, los viernes de victoria. ¿Cómo es posible que de que un promedio de 500 personas vengamos a orar únicamente 40? Después la hermana Alde, no, pastor, los maratones de oración. No, le dije, ay, hermana, usted, qué crédula es usted, pero vamos a hacerlo. Nadie venía, muy pocos. Se compró el libro de Tiempo con Dios, para que todos en casa tuviéramos nuestro tiempo con Dios. Se ha mantenido el mismo número por 2 años. ¿Por qué esa apatía? Aquí está diciendo, ¿quieren ser perdonados? ¡Oren! Busquen mi rostro. No queremos orar. Y el viernes, con un buen tiempo de anticipación, se pusieron ahí algunos domicilios para que fuéramos a orar a diferentes casas, 10 casas. Al menos 4 o 5 de ellas, nada más estuvieron los anfitriones. Nunca recibí una llamada, pastor, yo vivo aquí en La Alianza, ¿qué casa me queda cerca? Hermanos, ¿cómo queremos que esta iglesia sea bendecida si no buscamos el rostro de Dios? Si no oramos, si no nos postramos cada día. Esto me dice una cosa: la gran mayoría no oramos en casa, por eso nos cuesta trabajo venir y orar como iglesia. Y es una condición de Dios. Si mi pueblo no ora, si no busca mi rostro, no hay bendición. Dios quiere relacionarse con nosotros. No te quejes entonces. ¿Por qué tu matrimonio no está funcionando? ¿Por qué tu familia está en una etapa disfuncional? ¿Por qué la economía no fluye? Porque nos hemos olvidado de Dios. Todos nos salimos como criticamos a los de la religión popular, que nada más se persignan y se salen. Yo no sé si tú también te persigues y crees que con eso ya cubriste tu vida para todo el día. Necesitamos orar, mis amados hermanos. El sábado anterior estuvimos aquí en la iglesia, hubo una concentración de 150 jóvenes de la Federación Juvenil de aquí de la comarca, y me dieron la enorme bendición de poder dar 2 conferencias. Estuve aquí con mi amada esposa y créanos a los dos, realmente nos sentimos frustrados, tristes y hasta enojados. En una de las conferencias yo les pregunté a estos 150 jóvenes, levanten por favor su mano todos los que tienen su tiempo con Dios. ¿Saben cuánto les levantaron sus manos? 5. Ahora se dan cuenta por qué las iglesias aquí en la comarca están como están. Puras actividades, puro activismo. Va a haber una reunión de jóvenes, ahí van todos los jóvenes. ¿A qué van? Si ni siquiera tienen una relación con Dios. Hermanos, tenemos que despertar.
Y la segunda condición es, si ora mi pueblo, si busca mi rostro. ¿Por qué no buscamos el rostro de Dios? Hay ocasiones, ¿verdad?, cuando alguien habla mal de mí y me entero, viene la persona y ¿saben qué hace cuando me ve? No quiere ver mi rostro. Y muchas veces eso hacemos delante de Dios. No buscamos el rostro de Dios. ¿Por qué? Porque no estamos una vida que le honre y que le glorifique. Y preferimos mejor no ver o no buscar su rostro. Cuando no oramos, no busquemos más. Nuestro México está en un pozo, y en un pozo profundo. Mucha de la responsabilidad no se la echemos a los gobernantes, que tienen lo suyo, pero principalmente es que el pueblo cristiano no se está humillando y no está orando ni buscando el rostro de Dios. Ya basta, mi amado hermano. Cuando tú oras se te nota. ¿Y sabes cómo se te nota? Con tu carácter. Yo veo, ¿verdad?, el carácter de algunos que están ahí todavía peleando y discutiendo. Yo digo, este no oró en la mañana. Este no sé qué hizo en la mañana. Pero cuando tú oras, también la gente se da cuenta. A ver, nuevamente, abran sus Biblias, rápido. Éxodo 34, 29. Rápido, mis amados hermanos. Ya estamos a punto de terminar. Éxodo 34, 29. ¿Ya lo tiene? Fuerte, mis amados hermanos, dice la poderosa palabra de nuestro Dios. ¿Qué pasó con su rostro? Después de haber visto la tele toda la noche, su rostro resplandecía. Tenía la barra cromática, ¿verdad? Se le veía ahí rojo, azul. No. Resplandecía su rostro después de que estuvo hablando de toda la iglesia. No. Dice que su rostro resplandecía porque había estado con Dios. ¿Tu rostro resplandece? A ver, pregúntale al que está junto a ti. Mejor no. No quiero que tengan problemas. Dios quiere transformar nuestras vidas, nuestra familia, nuestra iglesia, nuestro país, pero no oramos. Y la demanda de Dios, si oraren y buscaren mi rostro. Es una búsqueda desesperada. Como lo menciona el salmista en el Salmo 42, versículos 1 y 2, se lo saben de memoria. ¿Cómo dice? Como el siervo que dice, clama, busca por las corrientes de las aguas. ¿Qué dice el versículo número 2? Así clama por ti, mi Dios, el alma mía. No puedo irme a trabajar si no estuve primero con Dios. No puedo hacer nada si primero no tuve una relación de intimidad con mi Dios. Porque si no lo hago, ese día va a ser un fracaso total. Mi alma tiene sed de ti, mi Dios. Necesito de tu unción, de tu presencia, de tu dirección para todo lo que tengo que hacer. Una búsqueda desesperada. Y el último sí, tercer y último sí. Si se convirtieren de sus malos caminos. Nuevamente, ¿a quién le habla Dios? ¿Al mundo? ¿Quién se debe de convertir de sus malos caminos? Yo. El Señor es tan específico. ¿Por qué no al mundo? Porque ellos se la han pasado en sus malos caminos. Siempre. Por eso no podemos decirle a una persona que sea honesta. Hay muchos que son honestos, pero si no tiene a Cristo es difícil. Nosotros tenemos que cambiar, convertirnos de nuestros malos caminos. ¿Cuántas cosas se han descubierto tristemente de muchos cristianos? ¿Cuántos?
nos hemos enterado de tantas cosas. En México, en Mérida, en el Estado de México, donde hemos estado, donde me han invitado, siempre alguien dice: pastor, es que pasó esto y aquello. Cuando llegamos aquí había un matrimonio, no en esta iglesia, en X iglesia, donde ambos eran consejeros de jóvenes, pero él ya tenía otra novia, estando casados. Hermanos, ¿qué está pasando con el pueblo de Dios? ¿Por qué nos hemos amoldado a este mundo? Tenemos que hacer un cambio radical. Por eso dice el Señor, que se conviertan de sus malos caminos. Aún dentro de la iglesia hemos aceptado la inmoralidad. En México, un joven que conocimos desde hace mucho tiempo, y que honestamente siempre fue un revoltoso, pero era un pastor, de pronto se divorció de su esposa y meses después se casó con otra. Y la iglesia le dijo: pastor, no hay problema, usted sigue siendo nuestro pastor. ¿Por qué hemos aceptado la inmoralidad dentro de la iglesia? ¿Por qué nos comportamos como la gente que no conoce al Señor Jesucristo? Muchos cristianos se han acostumbrado a la pornografía. Pues ¿qué de malo tiene? Yo lo veo como algo artístico. No sabes lo que dices. Muchos cristianos ahora hablan hasta con majaderías. Pues todos lo hacen, pastor. ¿Cuál es el problema? Muchos cristianos hacen tantas cosas que el mundo hace actualmente y argumentan: pero todos lo hacen. Sí, todos lo hacen, menos el pueblo de Dios. Fuimos comprados por sangre y yo no puedo pagarle de esa manera a mi Dios. En Mérida fui a visitar al reclusorio a un hijo de una hermana que me decía: pastor, vaya a ver a mi hijo, mire, él cayó, ya ni me acuerdo por qué él estaba ahí. Y fui varias veces y en una de ellas salió el compañero de él de celda y me dice: pues me dijo, ni me acuerdo del nombre, ya hace más de cerca de 20 años. Me dice: me dijo mi compañero de celda que usted es pastor, yo quisiera hablar con usted, que orara por mí. Dice: porque yo soy cristiano. Y yo dije: y le digo: ¿y por qué estás aquí? Y me empezó a contar su historia. Una iglesia mediana, él fue el líder de alabanza, pero dice que una noche, después de haber ensayado, se juntó con unos amigos de su cuadra y había una persona que vivía en esa calle que tenía mucho dinero. Pastor, no pude resistir, me invitaron, estuvimos tomando y después de que estábamos tomados, quisimos robarlo, pero él reaccionó. Lo matamos, lo envolvimos con cinta canela todo y lo dejamos ahí y nos fuimos. Días después me atraparon y estoy aquí. Yo recuerdo que le dije: ¿y dices que eres cristiano? Tristemente, ser cristiano ya no es una garantía, hermanos. O hay un cambio radical en nuestras vidas, o dejamos de llamarnos cristianos. Muchos cristianos piensan que se puede vivir todavía una vida de pecado, continuar pecando, continuar con el estilo de vida que antes llevábamos. Se nos olvida lo que escribe Juan en su primera carta 1:6, cuando dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Más claro? Abran Efesios 4, rápidamente, ya estamos a punto de terminar. Efesios capítulo 4. Y vamos a leer, por favor, todos juntos los versículos 17 y 18. Amén.
Dice la poderosa palabra de nuestro Dios: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Pero está diciendo: ya no anden como ellos, ustedes son diferentes. Fueron comprados por su sangre, ahora pertenecemos al pueblo de Dios. Definitivamente es tiempo de reconocer nuestras faltas delante de Dios. Y usted sabe en qué le ha faltado a Dios. Usted sabe que no ha hecho bien las cosas. Usted sabe qué es lo que ha hecho y ha lastimado el corazón de Dios, ha ofendido el corazón de Dios. Y hace mucho que no busca su rostro. Hoy tenemos que arrepentirnos. Honestamente, con todo el corazón. Ahora déjenme decirles que el arrepentimiento no es una confesión únicamente. El verdadero arrepentimiento es ir con un corazón fracturado delante de Dios, confesar mi pecado y, lo más importante, nunca más volverlo a hacer. Ese es el arrepentimiento. Un giro de 180 grados. Voy para el norte, doy el giro de 180 grados y me voy para el sur. No lo vuelvo a hacer. No quiero ofender a mi Dios. Tengo que vivir una vida que le honre. Si nos humillamos, oramos y buscamos su rostro y nos convertimos de nuestros malos caminos, la respuesta de Dios no se hace esperar. Número 1, Él escucha nuestras oraciones. Número 2, perdona nuestros pecados. Y número 3, 2 minutos denme para este punto: sana nuestra tierra. Y me fascina esto. Y si Dios está hablando de sanar nuestra tierra, es porque nuestra tierra está enferma. Y yo pienso que hay 2 tipos de tierra. La primera, tu familia. Y Dios quiere sanar tu familia. Y la número 2, la iglesia. Dios quiere sanar esta tierra. ¿Dios quiere sanar toda la comarca lagunera? Sí, pero tiene que empezar por su iglesia. Tiene que empezar por nosotros y dejar que Él haga lo que tenga que hacer en nuestras vidas. Versos 12 y 13 de Segunda de Crónicas 7. ¿Cuál era la condición antes de que Dios demandara estas 3 cosas? Segundo de Crónicas 7, 12 y 13. ¿Lo leemos? Dice: y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Nos habla de cielos cerrados. Ahora, no es que Dios cierre los cielos. Yo hago que Dios cierre los cielos y no haya bendición en mi vida. Pero es un tiempo de cambios, de transformación, de venir y arrepentirnos delante de Él. Entonces, dice el verso 14, 15 y 16 de este mismo capítulo, dice: ahora estarán, ¿ya lo tienen? ¿Sí? ¿Ya cumplimos las 3 condiciones? No, las vamos a estar cumpliendo. La número 1, si mi pueblo se humillare. La número 2, si mi pueblo orare y buscare mi rostro. Y número 3, si mi pueblo se convierte de sus malos caminos. ¿Sí? Verso 15 y 16. ¿Cómo dice? Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar,
porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre, para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí. ¿De qué habla? De cielos abiertos. Hermanos, tenemos que orar. Y yo quiero invitarlos para que en esta hora vayamos a las rodillas. Yo sé que usted tiene mucho que decirle a Dios. No se vaya de este santo lugar sin haberse puesto a cuentas con Dios.